Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Queridos oyentes, primer día hábil de la semana, cosa rara, suena raro todo, pero miércoles, primer día hábil de la semana, empezamos la semana, así que les deseamos muy buena semana. ¿Cómo es un cambio así para un escribano estructurado? Como no, esto es un caos. Dice, estamos a la mitad de la semana. Esto es un caos, no te das una idea. ¿Es el mejor día de la semana? No es el mejor día de la semana. Claro, ¿qué pasó, escribano? Esto para mí me ha resultado traumático. Y estamos en la edición 481, que es número impar. ¿Quién es el que no me gusta? Me va a gustar el próximo miércoles, va a ser 482. Me gustan los números pares, porque uno es estructurado, ¿viste? Blanco con blanco, negro con negro, a la derecha, a la izquierda, cierra el balance. Usted que es contador debe ser más estructurado que yo. ¿Tenés que hablar más cerca del micrófono o me lo dice a mí? ¿A mí? ¿Cómo? A vos te está diciendo que hables más cerca del micrófono. Cerca de mí, como de costumbre, me torturan. Bueno, a mí me va a gustar el 484. Buenas porque tardes. la suma da 16, que es mi número favorito. Buenas tardes, conductor. Damos la bienvenida. Usted no sabe lo estructurado que es el doctor Fabier. Uno que lo conoce de la primera Oscar Cesaretti. De la primera juventud.
que vino muy acelerado. Sí, total. Tenemos un reportaje por Zoom y tuvimos algún tema técnico que esperemos se vaya solucionando, nos avisará el técnico. Y mientras tanto, la gran consulta de la pizza, Sí, señores, rico. porque es el día de la pizza, y fíjense ustedes, fin de semana largo, el tema grande era, ¿qué pizza? Mozzarella, napolitana, 4 quesos, fugaceta, jamón y morrones u otras. Yo tengo una pregunta previa a la mesa. Bien, ¿Cuál es el del fin de semana, el día de la pizza? bien. El domingo a la noche. Se Cualquiera. contestó. Yo le pondría un viernes, no sé, viernes. Yo estoy con el... ¿Qué con- dijiste? Sábado a la noche. Sábado a la Sábado a la noche, noche. domingo a la noche, yo domingo a la noche. Usted, Fabián, come pizza en Viernes, cualquier día. no, en realidad en casa comemos domingo a la noche. Perdóname, Lucía ¿por qué no hace pizza domingo a la ¿por qué no noche. agradeces por qué estamos acá? ¿Quién opera? ¿Quién hoy no está? Yo Es que tengo los llegó datos. mal, el Hágalo escribano usted. llegó mal, no tiene Por datos, favor, no sabe Gerardo cómo se llama Subirana Subirana, operando. Claro, fe de política la de semana que viene vuelve, pero de vacaciones, pero vacaciones. desde donde está, Javier, Traten de no dándonos una pisarse. mano, Javier. desde donde está en Brasil nos manda bendiciones, Fede, dice Bueno, la ¿quiénes están en el grabación. programa, por favor? Marcelo Villoldo y quién más. Oscar Cesaretti, nuestro Eduardo Mario Fabián Uruguay, quien les habla. Eduardo, felicita a Sargüello que estuvo el otro día, está de licencia. ¿Cómo ya la estoy extrañando. Y se le extraña mucho. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial que estamos tratando de comunicarnos. Ella está en Epeyén, que es un lugar que muy inundado. Y bueno, esperemos a ver si bajo el agua se comunica. Mientras contestar, ¿cuál es tu porción No, favorita? claro, nosotros tenemos mozzarella, napolitana, 4 quesos, fugaceta, jamón y morrones y otros, porque algunos han dicho mozzarella y jamón. Otro palmitos y jamón, pepperoni, provoleta o provolone, ¿Nadie contestó? margarita. ¿Con ananá nadie contestó? ¿Eh? No, ¿Con ananá? es gente decente. Alguno le agregó ananá, sí. Bueno, yo quiero saber vos. Yo voy a apelar a mi infancia y voy a ir a la de mozzarella que hacía mi abuela. No sé técnicamente qué tipo de masa es, pero digo, era la esponjosa, digo, no la finita, no de piedra. Más alta, sí, de molde. Se De llama. molde. Y además pasaba, mi abuela Tana, que cuando vino a la Argentina vivía en Gerli, en zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, pasaba un bicicletero que vendía porciones de pizza y ella me compraba una porción de mozzarella. Así que me quedo con la mozzarella. ¿Eran cuadradas o redondas? No, ¿qué cosa? La forma de la pizza. Redonda, Es redonda. redonda. Porque viste que algunas son cuadradas, no sé si la de cancha, hay alguna que En es Roma son cuadrada. cuadradas. Es verdad. Es Pizza bien. cuadrada. Bueno, entonces mozzarella, por el recuerdo de la infancia. Así es. Bien, Oscar Daniel Cesaretti. Si la su calidad, pizza preferida. 4 quesos, pero ahí los quesos tienen que ser buenos, porque juegan mucho los diferentes tipos de queso y los quesos buenos son caros generalmente. Si estamos más en una pizzería de barrio que no tiene mayores pretensiones, vamos a napolitana, que es más sencilla. Bien. Bueno, a mí me gusta provolone. Me encanta provolone, me encanta sentir el gusto del queso. Hace Creo que eso, falta- una pizza de Ah, qué provolone rica. con una cerveza, con un vino, puede ser algo extraordinariamente bueno y al mismo tiempo extraordinariamente malo por todo el hidrato de carbono que tiene. Tiene que ser bueno el provolone. para Pero que se yo recomiendo a los que se están cuidando de los hidratos de carbono la posibilidad de todas estas masas, pizza, pan, etcétera, congelarlas. Si uno la congela, al día siguiente la descongela y ya ese efecto del almidón pernicioso desaparece. sienta. Perdón. Deme la base científica de su juicio. Mire, ¿usted sabe cómo son las moléculas del pan antes y después del congelamiento? No tengo la más Bueno, remota yo idea. tampoco, con lo cual no hay ninguna explicación que le sirva. Yo le digo que esto lo recomienda gente, un muchacho que sabe, como dirían. No es que lo Perdón, recomiendan los un médicos. pibe del barrio suyo. No, los médicos recomiendan esto y puede chequearlo en el chat GTP o GPT, que está perfecto. Bueno, ¿qué dijeron los oyentes? A ver, ¿cuáles fueron finalistas? Mozzarella, napolitana, 4 quesos, fugaceta, jamón y morrón. ¿Cuáles fueron los finalistas? ¿Cuáles son? Díganme, de Mozzarella. estas, ¿para cuál te parece que fueron finalistas? Dame 2 finalistas. Dos finalistas, mozzarella. Mozzarella napolitana, y 4 fugaceta. quesos, mozzarella y fugaceta, dice el señor contador. Escribano, ¿cuáles son para vos las finalistas? Napolitana y fugaceta. Napolitana y fugaceta. Bueno, me temo que el escribano ha acertado. Mirá.
El escribano parte de mi acertado, Napolitana y Fogaceta, cabeza, 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 cabeza. ¿Y quién definió por una cabeza? Como el tango. Me tejón de un día. Es el tango, dice así, sigue así. No sé, diga usted, te tiene toda la info. No, bueno, pero hay que el corazonada. ¿Quién definió Entre Napolitana y Fogaceta, ¿quién ganó? Napolitana. Napolitana? Muy bien. Muy Sí, bien. no, Veo sin que lugar a ustedes dudas. tienen poder. A mí lo que no me termina de convencer Ustedes tienen poder. mucho a la napolitana es tanto ajo. Mira que a mí me gusta el ajo. Después algunos dijeron la margarita, por ejemplo, claro, cuando uno va a Nápoles y te dicen el lugar donde se creó la pizza, que nunca sabes, es pizza margarita, ¿no? Y dice los 3 colores de la bandera italiana, ¿eh? Entonces uno es el tomate, el otro es la albahaca y el otro es el queso, ¿no? Amarillo, verde, rojo. Así es. Bueno, estamos con esto y nos parece sumamente interesante esta cuestión. Y ahora se nos vino un tema que es el otoño. El otoño. Usted, escribano, que es una persona muy sensible a las 4 estaciones. ¿Qué le reporta el otoño? Yo creo que el otoño más lindo es el otoño de Mendoza. ¿Qué tiene el otoño? Ajá, Mendoza? ¿y qué tiene? Por las vides. No, por los álamos, el paisaje otoñal de Mendoza es muy recomendable. En la es ciudad, muy bonito. en la capital. No, la capital no, recorriendo distintas zonas campestres es muy, muy agradable, un otoño muy marcado, muy lindo, se los recomiendo. ¿Y sabés lo que dice la canción Otoño en Mendoza? ¿La va a cantar usted o me la va a comentar? No, la podemos leer, va a venir en la música del programa, como usted habrá visto, Otoño primer en Mendoza. intermedio, Otoño en Mendoza. Pero bueno, ¿y qué poema conoce de Mendoza? De Mendoza, del otoño, ¿qué recuerda el otoño? ¿Qué le evoca? ¿Qué me evoca? Bueno, el otoño, la incertidumbre de la temperatura, es una temporada donde usted no sabe cómo vestirse generalmente en el otoño. Primer tema. Y algunas personas, bueno, sufren en el otoño algunas rinitis, algunos problemas respiratorios, porque se van cayendo algunos polvillos de los árboles. O eso será en la primavera, digo yo. ¿Eso es el otoño para usted, escribano? Sí. ¿Y usted qué versión tiene del...? Bueno, yo diría puede Que ser no sea un poético. lugar interior, no, poético todo. Puede ser como una interioridad, esa caída de las hojas. ¿Qué nos hace recordar? pensar, El paso nos de pone los como años. nostálgico. No tanto eso, porque también te pasa de joven, te pones nostálgico, te pones interior. ¿Usted Fíjate, tomaría una licencia espiritual en otoño para indagar su quizás yo? fuese un buen momento para un retiro espiritual, por ejemplo, el otoño. Esa caída de hojas, esa significación de un cambio, viene el invierno, pero esa reflexión para mí es un momento de interioridad. Qué interesante, porque el verano no sirve mucho para la reflexión porque uno está achicharrado directamente. Y tenés luz solar hasta las 9 de la noche, ¿viste? Es complicado. El invierno no te vas a encerrar en una bóveda a meditar porque te morís de frío. Así que bueno, está bien. Su otoño en meditación es perfectamente válido, se lo aceptamos, Fabián. ¿Viste que hay una película que dice Otoño en Nueva York? Mira, Vamos a ver si hacemos Otoño en el Pecuén ahora. Bueno, la tenemos a Todavía Josefina. no, me dijo que ahí salí a llamarla, que ya se está bueno, conectando. ¿con quién queremos conectar? Contanos. Queremos conectar con Josefina Licitra, una periodista y escritora argentina, nacida en La Plata. ¿Y vos cómo la conociste, contactaste? Yo la contacté en un club de lectura. Vieron que ustedes, que yo siempre les cuento que hay como un boom ahora. ¿Cómo es la clubes, mecánica de un y club me de encanta. lectura? Contame. Este club es el que yo estuve, es en una librería llamada Te Llamaré Viernes, que queda en el barrio chino, en Pampa, casi Libertador. Y en esta dinámica lo que haces es, lo ideal es ir con el libro leído para poder aprovechar la charla, el debate entre los que vamos, con quien coordina. Ahí está Josefina. Ahí está Josefina. Y, ¿cómo estás, Josefina? Justo estaba contando Hola, Josefina Licitra, bienvenida. cómo nos conocimos. Bueno, y en este club lo que implementaron este año es
que un mes un autor extranjero, un mes un autor local, y tratan que el autor local esté presente, y así la conocí a Josefina, que estuvimos hablando del último libro de ella, Crack. Muy bien. En Bueno, ese, hola Josefina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, bienvenida a este programa El Tercer Ojo, que como su nombre lo indica, vamos a mirar lo externo y tratar de ver algo de lo de adentro, si es posible y si se nos permite. Te pusimos en nuestro flyer como periodista y escritora, porque bueno, en tu currículum vemos muchos libros publicados y también notamos que son más bien crónicas de no ficción, o sea, crónicas de situaciones reales. ¿Es así? Sí, son libros de crónica. La crónica es, por definición, una escritura de no ficción que toma herramientas de la literatura para contar una historia de la manera más atractiva posible. Pero siempre es no ficción. Todos mis libros son... ¿Y este camino cómo lo empezaste? ¿Qué te llevó a esto? En algún momento quise estudiar periodismo, ya demasiado, no me acuerdo por qué fue, me gustaba mucho escribir, escribo desde muy chica. De hecho, Crack, el libro recién que estaban mencionando, habla también del comienzo del hábito de la escritura para mí. Escribo desde muy chica porque era mi manera de vincularme con mi padre, que vivía exiliado en el exterior, y nos manejábamos por carta. Y en algún momento, ya terminado el secundario, pensando qué es lo que quería hacer con mi vida, sabía que quería que fuera algo vinculado a la escritura porque era lo que más me gustaba y lo que sentía que mejor podía manejar, y empecé a estudiar periodismo gráfico puntualmente. Y bueno, ya estudié en TEA, que es Taller Escuela Agencia, una escuela de periodismo, una tecnicatura. En paralelo hice algunos años en distintas carreras universitarias que no terminé. Y ahí empecé a trabajar, mientras estudiaba en TEA, empecé a trabajar en medios nacionales y empecé a escribir así, de a poco, paso a paso. Bien. No, solo quiero contarles a las y los oyentes del libro que contaba recién Josefina, que hoy justo lo había marcado yo esto. En el segundo capítulo ella dice: lo primero que escribí fueron cartas a mi padre. Y vieron que ustedes a los hijos, o a veces uno de los sobrinos, los soborna con algo, ¿no? Si haces tal cosa, te pago por limpiar, te pago por... Y acá ella dice: yo le mandaba dibujos y poemas. Acá en Buenos Aires mi abuela, su madre, me pagaba para que los escribiera. La tarifa era de $1 por verso. A los 12 versos ya podía comprarme el helado más chico en Fredo. Hermoso este recuerdo. Y esto es lo que tiene también la no ficción, ¿no? Que uno tiene que decir: me gustó que lo dijeras, porque de alguna manera decís, este recuerdo es cierto, es tuyo. Totalmente. Y en un punto uno puede decir, bueno, es sancionable pagarle a un niño para que escriba. Mi abuela siempre fue muy pragmática. Ahora ya está muy grande, no tiene como esos ímpetus que tenía antes, pero lo cierto es que darme algún tipo de recompensa a cambio de la escritura, en mi caso sirvió, inauguró en todo caso un vínculo entre vocacional y económico, porque finalmente también vivo de escribir, cobro por escribir, y podría decir que la primera persona en pagarme, mi primera contratadora, fue mi abuela. Yo, Josefina, sobornaba a mis 2 hijos mayores. Por cada libro que leían les pagaba 100 pesos en otra época, y yo chequeaba, porque por 100 pesos los chicos venden a la madre, ¿viste? Yo chequeaba los personajes, etcétera. Y hoy, sobre todo el mayor, te lee los clásicos rusos, los clásicos El viejo y el mar. Le traje Los Miserables en inglés, se lo leyó también, que es un libro que pesa medio kilo. O sea, el soborno sirvió para que tenga una buena cultura literaria. En tu caso, el soborno de la abuela sirvió para ahondar tu capacidad de escribir. Así que no siempre es malo el cohecho en ese sentido. Bueno, exacto, sí. Queríamos repasar un poquito tus obras. La última es, ¿cuál? Crack. Es Crack, bien. Pero se acaba de reeditar después de Crack. Crack es del año pasado. ¿Y la salió... primera cuál fue? La primera fue un libro que ahí lo veo, es Los Imprudentes. Es el primer libro que publiqué a los 28 o 29 años, no me acuerdo. Es un libro que cuenta cómo era en ese momento, por lo menos, ser gay o ser lesbiana en Buenos Aires, más allá de que la bajada dice historias de la adolescencia gay y lésbica en Argentina. Lo cierto es que el ámbito, el universo que cubro
es de AMBA. Y es un libro que a mí me gustó mucho hacer porque en ese momento, después hubo una ley de matrimonio igualitario, bueno, las cosas evolucionaron a cierta velocidad, pero en ese momento era un motivo casi de vergüenza y de silencio. Estigmatización, ¿no? Se estigmatizaba mucho. Exacto. Ahora Que, no es que desapareció, pero es menos, digamos, es menos, ¿no? no desapareció, No, pero no es menos. Y hay una pero... ley de matrimonio que de alguna manera también legitima Claro estos que vínculos sí, del ojo opera. del Estado. Pero bueno, ese fue mi primer libro. Ese fue el primer libro que surgió de una crónica que hice para la revista Rolling Stone, que terminé como trabajándola más hasta expandirla y transformarla, eso, en un libro Eso editado. pasa también con el periodismo, ¿no? El periodista que se hace escritor, ¿no? Por ahí va haciendo artículos, crónicas, después los une, le da una cierta correlación y saca el libro, es correcto, ¿no? Sí, Como técnica. depende. Hay gente que sí, que antologa sus crónicas y las publica en un cuerpo. Eso es una posibilidad. Yo eso no lo hice, pero sí me pasó que en algunos casos me pasó con 38 estrellas, otro libro que publiqué, el libro anterior a Crack y posterior a El agua mala. Y es un libro que surgió, primero hice una crónica, y cuando vi una crónica más o menos larga, pero que entraba en la extensión de una ¿Es la de revista. la fuga de la cárcel? Exacto, exacto. Y mientras hacía esa crónica vi que me quedaba muchísimo por contar, había muchos personajes, la historia pedía más espacio, más tiempo de trabajo, y ahí pensé, bueno, hay un libro, y a veces sí, uno pasa, hace una primera escala en los medios gráficos para aproximarse a un tema y ver si el tema está bueno o no, si funciona o no, si es abundante en líneas narrativas, en preguntas, en la posibilidad de dar algunas respuestas, y cuando el tema es lo suficientemente grande o interesante o cautivante para uno, pues finalmente si no te interesa a vos es difícil que sostengas el trabajo largo que supone escribir un libro. Si me gusta y tengo ganas de ir por más, ahí doy el salto a la publicación en una Bien. editorial. Marcelo quiere preguntar. No, en realidad porque quería estás con destacar los... con el que está hablando los Josefina, con los imprudentes. al No, lo que quería primero. destacar es que me gustó la honestidad de tu introducción. Al contar cómo llegás a escribir este libro y cuando decís la propuesta que te hizo Rolling Stone, te gustó. Yo no sabía mucho de sexo ni sabía muy bien qué significaba ser distinto en la cama. Además no tenía amigos gays, tampoco amigas lesbianas. La nota era entonces un viaje al corazón de un planeta inquietante y ajeno. Y siempre me interesaron los viajes, sobre todo porque existe sobre la marcha la posibilidad de la sorpresa. Me gustó eso porque de alguna manera dije, yo soy de creer todo lo que leo en los libros. Obviamente, lo que es ficción no, pero entonces pensé y dije, en Epecuén te pasó algo así, que vos buscando un camino encontraste otro, buscando a Salamone encontraste la inundación y dije, sos curiosa, te dejas sorprender como periodista, como escritora. Y sí, soy curiosa, soy curiosa. No soy como curiosa para todas partes todo el tiempo, no es que estoy todo el tiempo en situación de búsqueda y preguntando, pero cuando hay algo que me pica, que es como el bicho pica, sí, ahí me detengo y empiezo a preguntar. Lo que tomás del libro, claro, parto un poco del prólogo que lees de Los Imprudentes. Ahí cuento que todo empezó con un texto, una crónica que hice Claro. para Rolling Stone cuando yo tendría más o menos 21 años. 24 años. Y claro, y ahí me di cuenta de que era como un universo en esa época, ¿no? Hoy es todo tan distinto. Tengo un hijo de 20 años que se mueve dentro de un grupo de amigos donde a nadie se le ocurre preguntar por su orientación sexual, etcétera, etcétera. Es todo muy distinto a como era antes, pero en ese momento para mí era, bueno, era algo que me despertaba curiosidad. Y en el caso del agua mala pasó eso también. Estaba recorriendo la provincia de Buenos Aires haciendo un perfil de Francisco Salamone, que fue un arquitecto muy impresionante, monumentalista, que llenó toda la provincia de una obra pública descomunalmente grande, aun cuando a veces estaba emplazada en pueblos muy chiquitos, que se esperaba que crecieran con los ferrocarriles y finalmente nunca crecieron, nunca se transformaron en grandes ciudades, entonces quedaron esas obras enormes, insisto, en pueblos muy pequeños, en algunos casos. Y siguiendo como ese recorrido que me parecía muy interesante y también me daba curiosidad, que es cómo se convive cuando vivís en
Saldungaray, un pueblo chiquitito, y tenés un pórtico de cementerio que parece salido de una película de Fritz Lang. Me gustaba eso y quería un poco entender qué había pasado en ese momento, y tratando de entender quién fue Salamón y por qué se le ocurrió esa idea tan descabellada, terminé en Epecuén, donde hay un matadero y donde hay cerca también un Cristo de Salamone. Y bueno, la presencia de Epecuén es muy sobrecogedora, es imposible no llenarte de preguntas. La primera, la más básica, es ¿qué pasó acá? Era un pueblo totalmente arrasado, blanco por el salitre del agua que lo había cubierto durante décadas. Así que una vez que pasé por Epecuén, busqué información, me metí en internet, supongo, ya no me acuerdo, sí, seguramente habré googleado, busqué todo lo que lo que pudiera encontrar, y lo que vi es que había mucho material fotográfico, había algunos videos, había mucho trabajo sobre la imagen, porque insisto, el impacto visual es muy fuerte. ¿Hay una ciudad sumergida? ¿Hay restos del pueblo sumergido? ¿Cómo es la visión cuando uno llega ahí? ¿Y en qué año fue? Que yo me acuerdo haberlo leído, haberlo vivido, pero no me acuerdo el año. La inundación fue en 1985, en noviembre del 85. Se rompió una represa, no una represa, perdón, el terraplén que contenía un lago, una rotura que estaba como anunciada. En el fondo nadie puede decir que eso lo sorprendiera, porque se iba a romper ese terraplén de un momento para otro. Y una vez que se rompió, los pobladores tuvieron entre 3 días y 3 semanas para irse de sus casas, porque el agua sí o sí las iba a tapar y iban a terminar como terminaron finalmente, cubiertas por 9 metros de agua. ¿Tuvieron entonces un aviso para buscar sus cosas? Sí, para buscar lo que uno pudiera sacar, porque los que tenían la casa muy cerca de la línea del agua, la casa se les iba a inundar en 3 días, ¿cuánto uno puede sacar? ¿A qué velocidad uno puede establecer su orden de prioridades? Es decir, bueno, me llevo esto, resigno lo otro, ¿qué quiere uno conservar? ¿Qué está dispuesto a perder? A mí esas preguntas son las que me te llenan de angustia. Porque es un drama muy a escala humana, le podría pasar, no digo que a cualquiera, pero esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa si en tres días te quedás sin casa? ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas? ¿Qué le entregás? Yo estaba leyendo la crónica de la gente de Parque Patricio, del complejo, sí. de nunca terminar. Bueno, sí, pero ¿vos qué te llevarías, Josefina? Acá un poco estamos ya en el tercer ojo, estamos indagando tu interioridad. ¿Te llevarías tus libros originales, cartas a tu padre? No sé, ¿qué te llevarías? Sí, algunas cuestiones vinculadas, sí, la caja con cartas a mi padre, bueno, mis documentos, si tengo un ahorro me lo llevo, y mi computadora. Claro. Creo que no. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida de uno? Sí, decime, creo que la computadora. Y las fotos, ¿no? Y las fotos. Sí, así es, las fotos no digitalizadas. Pero tendría que pensarlo igual, es una pregunta. Te no cuento, es tan fácil de ver. te cuento que tengo un amigo de Estados Unidos que vive en California, en la zona de los incendios, y ellos ya tienen como preparado una valijita con estas cosas, ¿no? Las fotos, la tienen como guardada, preparada. Cuando le dicen, bueno, señores, acá hay que desalojar, agarran la valijita, se le ponen el auto y se van, ya como lo que lo tienen organizado. A lo mejor, como es una sociedad muy disciplinaria, ya le dicen, lleve esto, pero bueno, es interesante. Supongo que si uno vive en una zona de riesgo de catástrofe, y el sentido común te hace tener un poco preparado todo. Claro, y sí, sobre todo unos pesitos y los documentos. Bien, ¿y qué podemos decir de las obras? A ver, vos, Marcelo, que has estado investigándolas, destacar una leyéndolas. Cosa y preguntarle otra sobre Epecuén, que además se llama El agua mala. Bueno, Crónica de Epecuén y las casas hundidas. ¿vos dónde estás viviendo en este momento? Me quedó la duda. Ahora yo vivo en Olivos, en Urbano Norte. Sí, me mudé hace poco. Viví casi buena parte de mi vida en Flores, en el oeste de la ciudad. ¿Dónde naciste vos, Edu? Barrio de Flores, mi barrio, ahí me eduqué y crecí. Bien. No, lo que quería destacar, me anoté releyendo mis subrayados del agua mala. A raíz de lo que decías vos, Josefina, es verdad, las fotos no digitalizadas, pero me anoté la importancia de las redes como memoria visual, ¿no?
Porque hoy las redes son lo que ya sabemos, todo lo negativo, tiene más cosas negativas que positivas, parecen las redes, pero vos en un capítulo decís, la página de Facebook Gente de Pecuén, administrada por Carlos Corradini, fue el primer archivo de imágenes que encontré cuando empecé a hacer el libro. Y uno dice, qué importante eso, ¿no? Porque ahí Sí. tenés historia. Sí, totalmente. Y cuando hace unos minutos hablábamos también de qué se llevaría uno, que no, si las fotos, las no fotos, sí, las fotos históricas que están impresas uno se las lleva, pero después hoy tenemos buena parte de nuestro material subido a las nubes y aprendimos como a cuidar lo nuestro soltándolo al éter, cosa que es un acto de fe. Tal cual. Es como realmente como creer en Dios. Si tuvieras que llevarte un libro, Josefina, si tuvieras que llevarte un libro de los tuyos. De los míos, Sí, de los uno me tuyos. llevó Crack. Crack, claro. ¿Cuál? Crack. Bien. Crack. Es más El- como autorreferencial, ¿no? Es un poco... Sí, fue ese libro. Y ese No, libro, solo puede ser más reciente, digamos, tuvo una tarea terapéutica, transformadora para vos. Eras una antes, fuiste una después. Viste que a veces hay ciertas situaciones complicadas que, bueno, uno las puede, cuando uno las escribe, las verbaliza, se acomodan, no sé. Es una pregunta que podés contestar o no, pero suele pasar, ¿no? A veces, no es el caso de un duelo, pero lo que fuere, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Y bueno, una de las cosas es escribirlo, ¿no? O un acontecimiento complejo, en fin, te lo consulto, ¿qué sentiste? Porque eso también trasciende un poco la crónica de que va a Cepecuén y se les inundó y uno dice, bueno, ¿cómo vive esta gente, no? Le pasó al otro. Las chicas que se escapan, bien, cómo viven, Sí, qué pasó. que lo que vos por le qué estás se diciendo escaparon. va de la mano de lo que yo me pregunté también, si la periodista en Crack le dejó espacio a la escritora, ¿no? Ujú. Yo creo que sí, creo que la estructura, más allá de las figuras retóricas que uno puede encontrar en el texto, si hay oraciones más lindas, menos lindas, buenas metáforas, malas metáforas, lo que siento que marca la impronta literaria del libro es la estructura que tiene. Esa estructura es un libro que está como armado en torno a una espera de Sí, 7 días. sí. Em, Me contaba y Marcelo, esa está muy estructura, bien más allá de armado el desarrollo, ¿no? Te atrapa el Más desarrollo. allá de que estuvo dado por la realidad, hubo una Claro. espera de que la realidad proveyera algún tipo de hilo de Ariadna para ir tirando y Seguro. pensar en una estructura. Y el trabajo sobre esa estructura, que es menos natural de lo que parece, es un trabajo propio del trabajo literario, que es sin romper ni el verosímil ni lo verificable, porque todo lo que cuento ahí sucedió. Tratar también de que esté presentada la historia de un modo que sea narrativamente atractivo, que sostenga como alguna tensión, que module, que tenga momentos más arriba y momentos un poco más abajo. Decime, Esa Josefina, búsqueda es una búsqueda literaria. ¿para quién escribís? ¿Te pensás un público determinado? Por ejemplo, cuando escribís esto de estas niñas, adolescencias gays, lésbicas, ¿pensás que está dirigido a ellas como para que se comprendan, para que se empoderen? ¿Está dirigido a los que discriminadores para que comprendan el alma humana? ¿Tenés algún destinatario clarificado de tus obras? ¿Alguna sí, alguna no? ¿O es un poco son papeles al viento que vos decís, bueno, lo escribo para quien corresponda? ¿Cómo es tu idea? No tengo, puede sonar un poco petulante decirlo así, pero no es para nada ni lo que me mueve, pero no pienso en quién va a leer cuando escribo. Creo que también no podría escribir tranquila, teniendo como siempre la mirada del otro, es una mirada por definición moral. El que mira va a decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no podría escribir con la vara moral de los otros cerca, con esa sensación de presencia. Claro. La escritura además lo que tiene es que es esa ficción de que uno está solo escribiendo, uno está frente a su computadora y podés como olvidarte de que en algún momento eso va a salir al mundo y va a ser leído. Yo juego con eso bastante a mi favor. Si hubiera pensado en la mirada de los otros, creo que por ejemplo Crack no lo publicaría, no lo hubiera publicado.
escribo... ¿Te por resulta raras- liberador no tener un destinatario al cual acomodarte o someterte a la censura? Podríamos decir eso. Tengo un destinatario bastante exigente que soy yo misma. Claro, sí. Siento que me puedo desdoblar, quizás eso sí tenga que ver con algo de oficio. Tengo 50 años desde los 19 que escribo y me siento que me desdoblo relativamente bien y que miro mi texto en algún momento como si lo hubiera escrito otro y le puedo encontrar ciertas fallas. Después aparece un editor y hay una lectura externa, pero pienso mucho en entender yo lo que escribo y estoy todo el tiempo pensando, esto se entiende. Bien, pero Y pienso en todo caso, perdón, si Sí. tengo que armar una especie de arquetipo de lector, pienso en alguien muy inteligente que no sabe nada sobre lo que de lo que le estoy contando. Una persona de 12 años. Siempre tengo ese, como un chico o una chica de 12 años, muy inteligente, que no tiene por qué saber absolutamente nada de la historia que voy a contar. Y con esa referencia medio fantasmática, arranco. Bien, ¿y tuviste algún maestro, maestra, alguien que, o sea, quizás sin conocerlo personalmente, te inspiró lo que escribía? ¿Reconoces algo de eso? Sí, por supuesto que sí. No tengo buena memoria y no soy muy justa en estos casos, pero sí hay algunas menciones que se me ocurre hacer. Más allá de que uno puede leer libros que le gustan y tener autores que a uno le gusten más que otros. Primero sí en la primaria tuve una docente, Leonor, no me acuerdo su apellido, pero ella me apuntaló mucho para que yo escribiera, me invitaba a su casa para que termine. Yo había empezado a escribir unos cuentos para presentar en un concurso municipal y esa maestra me llevaba a su casa para que los corrigiéramos juntas y no tenía por qué hacerlo, era una maestra con sueldo de docente de escuela pública y siempre me acuerdo de ella. Ya en TEA, cuando estudié periodismo, tuve como docente y después fue mi amigo durante muchos años hasta que murió de COVID en el 2020, a Luis Gruz. Luis Gruz fue un escritor, un poeta, un docente que a mí me enseñó mucho. No es que me enseñó a escribir, sino a pensar la vida, desde qué lugar uno mira lo que mira. Y Adriana Lestido es una fotógrafa que siento que hace con la fotografía lo que a mí me gustaría hacer con los textos, que es como trabajar en la depuración, en tratar de despojar bastante la imagen y que quede algo lo más simple posible, entendiendo lo simple como el resultado de un trabajo de mucha complejidad. Adriana Lestido también es una maestra para mí. Así que voy encontrando esos maestros que no necesariamente me explican cómo hacer o no hacer que un texto sea seductor, pero sí tienen formas de pararse frente a las preguntas de la existencia que a mí me ayudan mucho a pensar mis textos. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando. No sé si tenés alguna acotación. Una última pregunta te quería hacer, porque volviendo a mi literalidad que yo le creo a Josefina, en Crack, en un momento decís nadie escribe para sí mismo y decís que se escriben para otros. Y yo me pregunté si en El agua mala esos otros eran los habitantes de Pecuén. A ver, Si pensabas primero, en la mirada de ellos... Cuando pienso esto de que nadie escribe para sí mismo, que parece una contradicción en cuanto a... Acabo de decir hace 2 minutos que escribo pensando en mí, es que escribo pensando en entenderlo yo, pero evidentemente cuando uno escribe porque piensa en publicar, o si escribe un mail es porque se lo va a mandar a alguien. Nadie escribe pensando en que eso va a quedar bajo 7 llaves y nadie va a acceder a ese texto, o es raro escribir así. En el caso de Pecuén, no pensé. Creo que hay efectos colaterales beneficiosos y que yo acompaño y que me encanta que sucedan, que es que ese libro terminó dándole voz a gente que no había podido contar su historia públicamente nunca. Lo habían contado siempre dentro de espacios familiares. Y me gustó, me hizo bien sentir que volvían a quedar como ingresados a la línea de tiempo esas personas que se quedaron sin casa, se quedaron sin nada, nadie hablaba de ellos, nadie se acuerda de ellos. Bueno, me gusta que este libro esté tan bien por eso.
pero no voy a asumir un rol de samaritana de lo hice por ellos, yo lo hice porque necesitaba entender qué había pasado. Bien. Por lo tanto, eso tiene como beneficios, derrames en alguna otra gente que yo celebro, pero lo escribí para entender, para entender. Bien. Y para Y un queda solo... muy frío, pero hay algo que entretenido. Cuando uno está obsesionado por un tema, le da un sentido bastante interesante a tu vida durante el tiempo en el que lo estás trabajando. Claro. Y un solo dato de color, en un capítulo ella arranca diciendo que fue a una de esas veces que estuvo ahí en Epecuén con su hijo, y en esa imagen vi a Erin Brockovich, a la Julia Robert de Erin Brockovich, cuando hacía toda esa investigación, Sí. no siendo abogada, no siendo periodista, no siendo nada, en beneficio de los otros, Qué bueno. con los hijos. Bueno, Josefina Licitra, mil gracias por esta entrevista. Te felicitamos por tu obra y bueno, seguimos en contacto a ver cómo sigue ahora El agua mala en esta reedición, ¿es correcto? Así es, Crónica de Epecuén y las casas hundidas. Y les recomiendo a las y los oyentes vayan a Epecuén. Yo terminé de casualidad en Epecuén, paré en uno de estos dos hoteles. Las aguas, además que son increíbles, no sé si vos flotaste en esas aguas, por lo que contaste. Sí, es impresionante. Es impresionante, y es impresionante recorrer esa ciudad. Y sobre todo, algo que no abordamos por falta de tiempo, la historia del cementerio. De lo que fue tener Sí. que Quedará sacar para otro a programa. los muertos del cementerio. Bueno, Gracias, muchas Josefina. gracias, Josefina. Y nos vamos a un intermedio Otoño en Mendoza, que fue con lo que Otoño en discutíamos. Mendoza. A ver qué nos dice Mercedes Sosa. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El tercer ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Bueno, luego de la parte literaria viene la parte de turismo. Tenemos un experto en turismo, sobre todo en lo que es el Oriente Lejano, casi en el Trastevere del Oriente. Sudeste asiático le podemos llamar. Bueno, el Oriente de Trastevere, me gusta más ese término. Así que vamos a ir a Tailandia. Imperio Tailandia, nunca fue dominada por otras culturas, cultura originaria. Comida un poquito picante. Cuénteme su experiencia en Tailandia, Javier. Bueno, vamos a poner ahora un video para los que lo están viendo. Lo que es encantador en Bangkok, que es la ciudad donde estuvimos en este viaje, bueno, es el Palacio Real y el complejo de templos, ¿no? Yo les diría, pocas veces en mi vida tuve una sensación de estar frente a la belleza arquitectónica. Estos templos, estas formas, estas estatuas, estos colores, estas variaciones, porque hay cúpulas de 2, 3 o 4 formas absolutamente distintas, estos dorados que tenemos en todos lados. Bueno, estamos viendo un cambio de guardia, estamos viendo la salida del templo, porque hay muchos budas, ¿no? Este es un país budista,
Ustedes recuerdan que el budismo empieza en lo que era India, hoy es Nepal. De ahí en un momento un emperador Asoka lo hace religión oficial de la India, pero después esto termina. Pero subsiste en su penetración a los países del sudeste asiático, por ejemplo, del oriente, y un país budista es justamente Tailandia. Ustedes piensen que está en el año 2569, desde el nacimiento de Buda. Es un país con 71 millones de habitantes. Es un país que está en un desarrollo importante, se lo considera un tigre menor. Viste que hay tigres mayores de los tigres asiáticos. Bueno, este es un tigre menor en el sudeste asiático. Y bueno, la visita al Palacio Real y a los templos, yo creo que es algo realmente extraordinario, único. Ahí estamos viendo, por ejemplo, donde vive el rey. La monarquía es muy antigua, hubo 13 intentos de golpe de Estado durante los últimos años, el último en 2014, siempre rebeliones estudiantiles, pero no son contra el rey, sino son contra, bueno, los ministros, la forma de administración, ese tipo de corrupciones, pero nadie toca al rey, el rey es como intocable. Y vamos a ver que en la visita hay como 3 cosas importantes. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el campanario del Buda de Oro. El Buda de Oro es una estatua del Buda que hace poco se descubrió que era de oro, porque la estatua cuando se hizo originariamente hace 700 años fue cubierta para evitar, cuando vinieron las invasiones, fue cubierta por cemento, una cosa así. Después en un traslado se les rompió, se les cayó, se rompió el cemento y quedó el oro. Y ahí entonces descubrieron que era un Buda de oro. Entonces vemos los canales de Bangkok. Claro, Bangkok es una ciudad, exacto. Escribano, usted me está ayudando mucho. Usted estuvo en Bangkok, me imagino. Más de una vez. Claro, bueno, cuénteme de su impronta, a ver, antes que yo siga con lo demás. No, estuve hace muchos años, fui 2 veces a Bangkok. Me encantó su cultura. Nunca fue sometida. No tuvo presencia. Y si nunca colonial. fue sometida, ¿por qué manejan a la izquierda y no a la derecha? Eso es un ¿Por qué problema. manejan en la forma inglesa Porque si nunca fueron colonia inglesa? Importaban autos de Inglaterra que eran volante al revés, entonces para no cambiarlo circulaban así. Bueno, hay una película que se llama Ana y el Rey. No sé si la vieron. No tuvo el gusto. Ana el Rey, un rey de Tailandia, en realidad de Siam, como se llamaba el país antes, de Siam. Pero Siam era, claro, un nombre puesto por los extranjeros, incluso quizá quiera decir marrón, era un poco despectivo. Ellos le ponen Tailandia, que es la tierra de los libres, la tierra de los libres, y entonces en ese episodio, acá el que funda esta ciudad es Rama I, un rey, una dinastía de los Rama en el año 1784. Pero hubo un Rama IV que fue el que se abrió al mundo. Viajó por el mundo, se fue a Occidente, visitó, tenía una asesora, una consultora que era Ana, que era una inglesa. Hay una película muy interesante y divertida sobre eso. Y bueno, y los ingleses le regalan el primer automóvil. Y como bien dice el escribano, el primer automóvil era con volante a la izquierda, y entonces había que, volante a la derecha, y entonces circulaban por la izquierda. ¿Qué podemos decir entonces de este lugar? Ellos tienen como una tradición, fíjense, son budistas pero están muy impregnados del hinduismo. Si ustedes ven los mismos techos, las mismas cúpulas, tienen también algo de Camboya, porque Camboya los dominaba, después ellos se liberaron, después ellos invadieron y conquistaron Camboya, bueno. Sí, siempre están ahí. Ahora son países vecinos con más o menos, pero hay una leyenda del Ramakien, que en realidad es una leyenda hindú pasada a los tailandeses, adoptada por los tailandeses, y esta leyenda que donde hay pinturas en todos lados, Ramakien, es como una
hay como una princesa, esposa del príncipe. El príncipe es un hijo de Shiva, que es un dios hindú. Claro. Bueno, esta esposa es raptada por unos demonios y hay unos monos que lo ayudan a recuperarla. Bueno, esto es una cosa muy interesante, pero donde vemos cosas que con el budismo no tienen nada que ver, sino que tienen cosas con el hinduismo. Entonces vemos muchas esculturas de demonios. Los demonios los usan mucho para espantar a los malos, o sea, no entra a este templo porque un demonio lo puede matar, lo usan como esa forma. Vemos muchos monos, está ahí un mono que es sagrado, que eso está en el hinduismo, y también vemos muchos ángeles. Hay muchísimos ángeles en estas culturas. Bueno, dijimos el Buda de oro, el Buda acostado y el Buda de jade o esmeralda. Las posiciones de Buda. Ahí entonces aprendimos que vos ves un Buda, viste que hay Budas delgados y Budas gordos, ¿no es cierto? Los Budas delgados son de los países estos, India, Tailandia. El Buda gordo son de China, Japón, ¿no? Porque lo asocian a la abundancia. Parece que Siddhartha era más bien delgado que gordo. Bien. Pero según la posición del Buda, si tiene las manos juntas, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, si está acostado, si está sentado, si está parado, eso todo tiene un significado. Hay una serie de códigos, la guía nos los explicó. Y bueno, el Buda acostado es el Buda que alcanzó el nirvana, que alcanzó la iluminación. Y yo les voy a contar ahora en qué consiste la iluminación y ya nos vamos casi. Primero, la teoría del Buda es la siguiente: el mundo que nos rodea y sus problemas no son permanentes, son una ilusión. Lo que nos rodea es una ilusión, se llama Maya. La verdad es que no estamos acá zozobrando con 1000 problemas, en realidad es que estamos cuidados y protegidos como si estuviéramos en el regazo de nuestra madre. O sea que todo lo que pasa no tiene importancia, nosotros estamos cuidados. Y entonces la iluminación es esta idea de que estás cuidado en el regazo de tu madre y que todo lo que pasa son cosas ilusorias o reales pero que no tienen importancia, se vincula a esto. Y el otro mensaje del Buda, por supuesto, es el del sufrimiento. Dice, el dolor es una cosa, el sufrimiento tiene causa, la causa del sufrimiento es el deseo, suprimamos el deseo, suprimimos el sufrimiento. Bueno, y ya se nos va yendo el tiempo. Les recomiendo ir a Tailandia, les recomiendo ir a Bangkok, que significa Ciudad del Ángel, y quisiera que cada uno me diga una frase para despedirnos. Yo, el contador, un consejo que saqué de una carta que le escribió el padre Josefina Licitra cuando le dijo: amoblá tu espíritu y tu intelecto leyendo mucho de lo que quieras, de lo que te quieras dedicar, le decía él. Querés ser periodista cultural, lee novelas, teatro, sociología, historia. Amoblá tu espíritu y tu intelecto. Me gustó eso, así que les deseo a las y los oyentes que amoblen su espíritu leyendo. Muy bien, escriban. Yo hasta el próximo miércoles, recuerden que empieza la Pascua, así que después del miércoles vendrán las ceremonias católicas. Bueno, justamente tomándolo del escribano, conectemos con la espiritualidad, aprendamos de Buda a realmente no hacernos mala sangre por cosas que no son realmente significativas y poner la energía en las cosas positivas. Bueno, nada más, gracias y buenas noches para todos. Y nos estamos yendo con Emmanuel, música de la película francesa de 1974 por Pierre Bachelet. Llévatelo despacito, estimado. Qui bat cœur à corps perdu